A todas nos pasan cosas. Un podcast hecho por mujeres reales. Hola Wendy, ¿cómo estás? Hola Malena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy con este tema del nuestro episodio 2? A ver. Episodio 2, Sí. el orden. Hoy tocamos el orden. El orden. Uh-huh. Sí, este es un tema bastante controversial, ¿no? Porque depende de las personas cómo vean el orden y el desorden, y es el concepto de cada persona. Para mí el orden tiene unas características, pero para otras personas a lo mejor no. Entonces lo vamos a trabajar hoy más desde el punto de vista psicológico y emocional, ¿no? De cómo el orden te puede llevar a sentirte armónico y en un estado placentero. Entonces, bueno, Malena, cuéntame, ¿cómo es para ti el orden o cuáles son los conceptos que tú has conseguido del orden en tu trabajo? Uh-huh. Bueno, a ver, yo no soy una persona muy ordenada. Tengo que hacer a veces un poquito de esfuerzo para ser ordenada. Intento que la casa mantenga un orden, mi casa, que es mi espacio al final, que mantenga un orden. Es verdad que el armario me cuesta el armario. Por ahí porque no es muy grande, entonces al final siempre termina. Lo típico de que cuando doblas las camisetas, al final sacas una y todo se revuelve, pues a mí eso me pasa mucho. La verdad es que me pasa mucho y tengo que empezar a ordenarlo todo de vuelta, ¿no? Pero sí que me doy cuenta en mí que cuando tengo las cosas mejor colocadas o los ambientes más despejados, ¿no? Las mesas sin cosas, etcétera, sí que funciono mejor y mi cabeza está más clara. Sí, más, estoy más colocada. Claro, estás más colocada. Uh-huh. Sí, bueno, es que fíjate que hay estudios de la Universidad de California que hablan, ¿no? Las familias, o sea, han detectado que las familias con orden son más armónicas, pero que las familias que son acumulativas y que mantienen desorden en la casa, el estrés es mayor, la ansiedad, ¿sabes? Es como el estado anímico cambia, entonces, y eso está ya determinado por estudio. Entonces es importante que hablemos un poco hoy de cómo lo llevamos nosotras y que esos tips que le podemos, a mí me gusta mucho el Feng Shui, entonces esos tips que le podemos dar a la gente con este tema del orden y emocionalmente cómo te puedes sentir en la medida que mantienes orden en tu casa. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué tip nos das con el Feng Shui? Bueno, fíjate, cuando nosotros el desorden, la casa tiene una energía, ¿ok? Vamos a hablar de la casa, vamos a hablar del espacio del hogar, porque eso lo podemos llevar a nuestra vida diaria, la oficina, el coche, ¿ok? Porque en todo es el mantener el equilibrio del orden. Vale, y es muy curioso, ahora que has dicho coche, que no es mi caso, pero sí que hay mucha gente que tiene la casa súper ordenada, pero el coche es un caos, ¿no? Sí. Eso lo he visto yo mucho. O el escritorio en la oficina, Exacto. o la oficina, ¿sabes? Entonces, es como mantener ese orden y fíjate que en la casa, cuando tú tienes esos espacios, el pasillo, si tú tienes un desorden en el pasillo, eso está hablando mucho de ti. ¿Por qué? Porque eso está hablando de la manera como tú te relacionas. Entonces quizá no te quieres relacionar como que mucho, ¿no? Porque estás poniendo obstáculos. Entonces esa gente que no quiere que la visiten. ¿Y el armario? Es que el armario tiene que ver mucho con la parte emocional, ¿ok? Así como tienes tu armario, están también tus emociones. Entonces revisar un poco cómo tengo el armario, ¿ok? Así, como tú dices, toda la ropa regada, así está un poco tu mente, ¿ok? En la habitación, como está tu habitación, está tu estado emocional. Como está el salón, en el salón tú recibes a la gente también, entonces el salón también está relacionado con la manera como tú te comunicas. Por eso es importante revisar cada espacio de tu casa, la cocina, el resentimiento, porque la cocina es el fuego, ¿no? Es la energía del fuego, ahí es donde tú te conectas con la cocina y es donde haces los alimentos, entonces es revisar cada espacio para ver cómo estás, cómo te sientes, entonces, bueno, te invito a que revises el armario a ver. Y yo comparto contigo, Malena, porque a veces uno saca una camisa y se le caen las camisas encima. Yo intento tenerlo ordenado, pero es cierto que hay épocas en el año que de repente se me empelota todo. Y por otro lado, también ahora que decías también lo de la acumulación, ¿no?
yo cada vez, no sé si tiene que ver con que van pasando los años, ¿no? Y uno va teniendo más edad y va necesitando por ahí menos cosas, Ujú. pero cada vez como que tengo la necesidad de ver menos, de que haya menos cosas, Sí, es como ¿no? cargar menos, Tener menos, menos peso, menos carga. sí, Y los objetos generan una carga, ¿ok? eso siento. Sí. O cosas rotas, ¿no? También que Ujú. como que me niego a tener cosas rotas, entonces Sí. cada vez que se casca una taza, tiro la taza, no estoy ahí teniendo las cosas. Es que fíjate que las cosas rotas o los objetos que se te rompen, ellos ya cumplieron una función, por algo se parten y se rompen. Yo soy muy del se partió, se botó, se tiró. ¿Por qué? Porque el objeto roto es porque ya ese objeto dentro de la casa cumplió una función. Al romperse, ese objeto agarró la energía, se rompió y lo tiraste. La gente que lo pega está acumulando la energía del objeto y está acumulando, entonces no fluye la casa. De hecho, esto está relacionado hasta con la manera como entra el dinero en tu casa, porque si tú tienes una casa desordenada, también el dinero, la economía la puedes tener en desorden. No fluye la economía en tu vida, no fluye el amor en el trabajo, cómo tú funcionas en una oficina en donde haya un desorden. Las ideas no están claras, porque a la medida que tú te ordenas, en esa misma medida tus ideas comienzan a aclararse más. Yo antes de trabajar en mi espacio, atiendo consultas online y antes de trabajar yo ordeno mi parte del escritorio porque eso me hace sentir a mí con mayor seguridad, ¿ok? A mí. Sí, Hay a mí me gente, pasa igual, sí, ¿eh? hay gente que dice que se entienden en su desorden. Yo respeto la posición de la persona que piensan que dentro de su desorden tienen su orden, pero sí está comprobado que el desorden y la suciedad genera estados anímicos de ansiedad, de estrés, de ira, o sea, no es la misma. Lo podemos hacer, por ejemplo, cuando tú llegas a tu casa y tu casa está limpia y está ordenada. Sí, Es es un como, placer. ay, llegué, Mm. ¿sabes? Claro, y me gustaría también, porque seguramente hay gente que le pasa lo mismo que a mí, yo tengo un hijo adolescente, ¿no? Ujú. Y su Sí, habitación no está como me gustaría, ¿verdad? No está como sí. me gustaría, la verdad. Y es acumulativo, y esto de que la ropa va Ujú. como subiendo, Va va creciendo. creciendo, exacto, ¿no? Y yo antes, pues igual lo acomodaba y dejé de hacerlo. Y cada tanto él se pone y acomoda, pero bueno, es verdad que muchas veces su habitación es un caos. Entonces ahí, como madres, ¿qué crees que tendríamos que hacer? ¿Meternos, no meternos, dejar que ellos en su caos se ordenen? Que ellos en su caos se ordenen. Yo me metí antes, ya no me meto, Ya, porque llega el momento en que ya no puedes hacer nada, ¿ok? O la opción es, si te disgusta, arréglalo tú, ¿sabes? Pero también es como que interrumpir el espacio de ellos, ¿ok? Interrumpir, meterte a arreglar, porque muchas mamás entran a arreglarle la habitación a los hijos, pero te estás metiendo también en su terreno, entonces hay que dejar que eso, que ellos, yo les digo a las mamás cuando vienen a la consulta que me dicen, ¿qué hago con mi hijo adolescente que no arregla el cuarto? Y yo le digo, cierra la puerta del cuarto. claro. Y no lo veas, Claro, porque es una realidad también los adolescentes o los claro. chicos jóvenes, las chicas jóvenes, ¿no? Están en esta vorágine hormonal y de estímulos y más en este momento que vivimos, ¿no? Y eso también se traslada a su espacio y su espacio es su habitación, ¿no? Entonces también es Claro, parte de cómo están, porque como uno está dentro, también está afuera y la juventud tiene mucho de a toda velocidad, sí, ¿no? Y hay que respetarles eso. y sobre todo en estos tiempos, ¿sabes? Entonces, en estos tiempos esa juventud está con la dinámica de la energía del planeta, pues están todo es rápido, Todo es entonces rápido. es dejarlo. Ellos llegará el momento en que se ordenen, llegará el momento en que cuando tengan su propia casa, quizás a lo mejor van a haber cambios y no te van a dejar ni siquiera entrar. Te quitas los zapatos de la puerta, no entres, ese cojín no lo quites de ahí, el cojín va ahí porque ellos cambian cuando tienen su, su propio espacio, ¿no? Bueno, empiezan a Sí, valorar también empiezan a valorar. cosas. Sí, Empiezan a... entonces lo que hay que hacer es cerrar la puerta.
y armonizar tus zonas. Pues yo siempre digo que las zonas comunes sí se tienen que respetar porque las zonas comunes son de todos. Entonces las zonas comunes hay que tener ese equilibrio del orden porque la casa es la negociación, ¿no? Cómo manejar, cada quien en su espacio tiene su orden como lo quiera tener o su desorden, pero en las zonas comunes sí respetar un poco la armonía del espacio, porque a nivel de Feng Shui, miran, a nivel de Feng Shui, una casa armónica tiene un buen chi. Y un buen chi es una buena energía. Exacto. ¿Okay? Y la energía fluye. Si tú tienes una puerta que tienes objetos que obstaculizan la entrada y la salida de esa puerta, por supuesto que la energía ahí no está fluyendo. Si tienes muebles en el medio que tú no puedas pasar, eso obstaculiza la energía. Por eso es importante el tema del orden a nivel del Feng Shui. Y de la limpieza. Yo, cuando una persona me pregunta sobre el Feng Shui y yo le digo, mira, ve a tu casa y obsérvala. Tú observas tu casa. Y aquellas cosas que no vibren no te vibren, quítalas. Un maricondo, ¿no? Un maricondo del orden aplicado a la casa. A la casa. Tú dices, ese cuadro ya no me vibra, quítalo, porque ya no hay armonía ahí. Esa silla no. Entonces es como ir fluyendo con eso y armonizar. Mi profesor de Feng Shui me decía que la casa era una pecera. Y entonces si los peces en el agua, ellos limpian su agua, ¿ok? Porque ellos no ensucian, ellos ensucian su agua, pero ellos la limpian. Así es la casa es como una pecera. Entonces, si tú la mantienes armónica, tú vas a estar en tu casa bien, te vas a sentir bien, cómodo, vas a manejar el estrés de manera diferente. No es igual tener un alto nivel de estrés laboral y llegar a casa y tener un desorden a llegar a casa y estar en armonía y decir, wow, provoca estar. No, y hay una realidad que cuando sostenemos ese orden en el tiempo, cuando al final lo hacemos un hábito, nuestra cabeza, nuestras emociones tienden también a, ¿no? Ir Claro. como acomodándose un poquito. Por lo menos a mí me pasa y creo que es algo común, ¿no? Después está quien tiende a tener todo súper ordenado, ya tiene que ver con el control, ¿no? Porque también se pueden mover las cositas del lugar y no pasa nada. ¿No? Esa gente que por ahí es muy obsesiva de que las cosas estén muy bien colocadas y que nada se mueva del lugar, pues eso también es información. Claro, porque eso es parte del control, ¿no? Tiene que ver con el control. Tiene que ver con el control. Es bueno que me está pasando que no puedo soportar, ¿no? Que algo esté algo fuera cambie. De su lugar. Sí, que algo cambie. Sí, que si la manta en vez de estar doblada aquí, pues esté doblada aquí. No, pues la manta está doblada, está ordenado, sí, pero no está en el sitio. ¿No? Entonces, ¿qué me pasa con eso? También un poco como para ayudar a las personas que nos están escuchando de que observen dónde flaquean, si en el desorden o en el orden extremo, ¿no? También el orden extremo puede darnos indicadores de también emocionales. De que no hay equilibrio. Exactamente. Los dos extremos te llevan a que hay algo que no está funcionando bien. Y es como tú lo decías, si estoy en un orden extremo, estoy sobre un control y además que tampoco vives de manera armónica porque vas a sufrir. Exacto. Sufres porque ese cuadro está torcido o porque la manta no la pusiste en el lugar. Entonces también emocionalmente también hay una complicación. O sea, todo tiene que ser en equilibrio. Y yo considero que lo más importante del orden es la limpieza. ¿Ok? Y además de la limpieza, Malena, el tener cosas que vibren contigo. ¿Ok? Que tú te sientas cómodo y te sientas bien en ese espacio. Y eso se traslada un poco a todo, ¿no? Eso lo podemos, ya saliendo, ¿no? Pero lo podemos extrapolar a lo que me pongo, a lo que te pones, con las personas con las que me rodeo. O sea, ya podríamos como crear un macroorden desde ahí, ¿no? A tu coche, ¿ok? A todo. Porque además, como hablábamos antes de estar aquí sentadas tú y yo, como hablábamos del tema de que la gente en la calle, como se comporta también así, tiene su casa. Entonces tú ves que hay personas que ensucian la calle, que tiran las cosas, que no la tiran en donde tiene que tirarla. Bueno, de esa manera lo traspolan también a su casa.
Igual que la cama, el tema de la tendida o no de la cama. Exacto, eso estábamos hablando antes, ¿no? De que las dos coincidimos en que no salimos de casa sin hacer la cama, ¿no? Sí. Sin tender la cama. Y la pregunta es, ¿y por qué hay que tender la cama? Porque esa es la primera actividad que al ordenarla nos permite tener un día tranquilo y estable, ¿no? Es así como que yo lo he probado, puedo dejar la cama extendida, pero paso el día como que o sea, como un disgusto interno, ¿no? Como que no está fluyendo la cosa, pero yo tiendo mi cama y me voy y, ay, qué bien, me siento aliviada. Hay estudios que comprueban que el orden nos ayuda a que nuestra autoestima esté mejor y que seamos mucho más productivos. Sin embargo, también hay cierta chispita con el desorden que ayuda a la creatividad. Generalmente la gente que suele ser más creativa es más desordenada. Es más desordenada. Sí, es más desordenada. Entonces también, bueno, tener este dato para decir, uy, por ahí necesito un poco de creatividad y estoy demasiado ordenado, pues a lo mejor lo que hay que hacer es fluir un poquito, ¿no? Claro. Vamos a doblar la manta. Tuerce la manta, claro. Tuerce la manta. Exacto, sí. ¿No? Y bueno, la verdad que por lo menos al final es todo un trabajo de observación, autoescucha, y desde ahí, ¿no? Donde a mí me pasa también, ahora me viene que a mí, por ejemplo, entro a lugares estos que huelen muy bien, o gente que siempre tiene una velita prendida, ¿no? Como es tu casa, tú eres muy cuidadosa con eso. Y yo lo intento siempre, pero después me olvido y después no lo hago. Y tengo 80 difusores de aceites esenciales que me encantan, que los uso, pero igual me gustaría tenerlos prendidos todo el tiempo y después la verdad es que me olvido y los prendo muy de vez en cuando. No, a mí me gusta mucho, bueno, como buena practicante del Feng Shui, a mí me gusta mucho armonizar los lugares, sí. A mí también, pero es que luego voy como corriendo, esto que voy haciendo una cosa, otra cosa, y digo, podría haber, no sé, haberlo hecho y no lo hago. ¿Tienes algún tip para eso? Bueno, no, lo que tienes es que estar atenta, claro, es que es la rutina, hacer la rutina. Eso, el hábito. El hábito, la rutina te lleva el hábito. Cuando tú empiezas a hacer la rutina y entonces te pillas y dices, no, lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Yo siempre digo que 21 días, que hagas la misma rutina, eso ya genera un hábito. Entonces, practícalo durante 21 días. Tú agarras 21 días y practicas prender el difusor. El prender el difusor. Y ya eso va a generar un hábito que automáticamente lo vas a hacer partiendo de no, ahí. Y que es verdad, porque cuando lo hago, y digo que generalmente es lo más los fines de semana, cuando voy más tranquila, tal, es verdad que, claro, se creó tener energía, uno está mucho más a gusto, ¿no? Claro. Pero bueno, te invito a que lo hagas 21 días seguido con conciencia para que generes el hábito y ya automáticamente eso va a estar dentro de tu hábito. Por eso es que está dentro de mí. Yo lo hago porque ya eso es un hábito de mí. A mí me dicen, yo hago mis rituales, ¿no? Entonces ya esos rituales están integrados en mí y ya yo, si no lo hago, siento como que me falta algo. Entonces, el prender el palo santo, la velita, ya yo tengo mi rutina. Cuando yo atiendo mi consulta, ya yo tengo mi rutina. Entonces yo me preparo antes, o sea, yo no espero que el cliente llegue. Claro. Yo llego antes que el cliente y preparo mi espacio antes. No quiere decir que un día no llegue igual que el cliente o que no me dé tiempo de hacerlo, pero es muy esporádico. Claro, a mí eso en lo laboral sí que lo hago, sí que mantengo mi rutina en lo laboral, pero en la parte ya más de casa es cuando más voy más atolondrada por ahí, por así claro. decirlo, ¿no? Pero bueno, es carácter también. Es parte del carácter de cada uno. Es que yo tengo mis rutinas mañaneras. Yo tengo mis rutinas al levantarme, tengo mis rutinas hasta con la casa, ¿no? Entonces, arreglar, me gusta mucho la casa que esté armónica. Entonces, yo tengo mis rutinas todas las mañanas, que a mí me dicen, a veces me dicen la gente, es que no me dio tiempo. Y yo, sí, tiempo hay. Siempre y cuando lo tengas consciente y lo quieras hacer. Y lo claro. Organices. Ese tiempo lo metas en la ecuación, ¿no? Ese tiempo lo metes en la ecuación. Ah, que te va a costar porque te vas a tener que despertar un poco más, unos minutos más. Eso también depende de lo que quiera la persona, si dormir más o despertarse
O prender el incienso. Aprender o armonizar la casa, ¿ok? Ujú. Entonces, bueno, Malena, Pues qué interesante. sí, ¿qué le ponemos? Como ya sabemos que tenemos nuestro espacio en Telegram y que Ujú. toda esta información que estamos dando a través de nuestro podcast, a todas nos pasan cosas. ¿Qué le tenemos hoy a las personas que nos escuchan? Bueno, hoy tenemos 3 preguntas para hacerles. 3 preguntas de reflexión que luego vamos a mandar el cuadernillo de trabajo por el grupo de Telegram. Así que si quieres profundizar en este tema, si ves que el orden es ahí un temita tanto exceso de orden como carencia de orden, te vamos a dejar más tips para que puedas trabajarlos. Y las 3 preguntas con las que cerramos el podcast de hoy para que reflexiones es, ¿en qué aspecto de tu vida sientes que tienes desorden? ¿Cómo te sientes emocionalmente con el desorden? Porque al final el desorden nos provoca, en mi caso, por ejemplo, falta de claridad, ¿no? Capaz que hay otras personas que les provoca ansiedad, que angustia, rabia, no lo sé, ¿no? ¿Qué emoción Ujú. te provoca ese desorden? Y teniendo esta información, entonces, de que al final el orden y el desorden tienen mucho que ver en cómo es tu funcionamiento, cómo te sientes y a qué cosas incluso puedes abrirte, ¿no? Como decía Wendy, capaz que a posibilidades laborales, a posibilidades económicas, ¿no? El orden al final implica un montón de factores. Entonces, sabiendo esta información, ¿qué piensas que puedes hacer a partir de ahora? Pequeñas acciones, porque la acción es la que trae cambio. Así que, si quieres saber más sobre nosotras, te dejamos nuestros Instagram, nuestras webs, el canal de Telegram y estamos abiertas y siempre encantadas para contestarte todas las preguntas. Poco a poco, como vamos pudiendo, preguntas, sugerencias, comentarios, nos encantan siempre y estamos abiertas a ello. Así es, y estamos entonces, tu opinión, tus sugerencias y todo lo que nos puedas aportar para nosotros es un regalo para continuar creciendo en este espacio maravilloso que estamos ofreciendo a todas las personas que nos escuchan. Así que bueno, Malena, gracias. A ti y nos vemos en el En próximo el próximo episodio. episodio. Hasta luego.